Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Asociación Médica Argentina les da la bienvenida y agradece la presencia de todos ustedes, autoridades, representantes de sociedades invitadas, sociedades y comités AMA, socios y amigos de esta casa, para la celebración homenaje del 130 años de la Asociación Médica Argentina y el 75 aniversario del primer Premio Nobel de Ciencias, Dr. Bernardo Husay. Nos encontramos en la sede de la AMIA, acompañándonos hoy en el estrado, por parte de la Asociación Médica Argentina, su presidente, el profesor Dr. Miguel Ángel Galmés, el presidente de honor de la AMA, académico profesor Dr. Elías Hurtado Hoyo, y el Dr. Leopoldo Husay. Vamos a mencionar autoridades invitadas que nos acompañan en este evento. La presidenta de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, académica doctora Damasia Becú de Villalobos. Por parte de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, la secretaria de Asuntos Institucionales, doctora Elena de Mateo. El director ejecutivo de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Museo Husay, licenciado Santiago Palazzo. Por la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, su presidente, doctora Susana Hernández, su vicepresidente, César Belinco, y miembros del colegiado directivo. Por el Instituto de Biología y Medicina Experimental, su directora, doctora Victoria Lux. Por el CONICET, la licenciada Gabriela Diesler. En representación de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal, la doctora Marta Ríos. El presidente de la Sociedad Científica Argentina, doctor Ángel Alonso. También mencionamos a representantes de sociedades y comités. Sociedad Argentina de Biología, doctora Débora Cohen. Sociedad Argentina de Ecografía General y Ultrasonografía, doctor Edgardo Piagnagiani. Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, su presidenta, doctora Alicia Damiani, y miembros del comité directivo. Sociedad Argentina de Mastología, doctor Roberto Billinghurst. Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, su presidente, doctor Gabriel Oscar Fernández, y secretario académico, doctor Enrique Moya. Sociedad Argentina de Medicina Interna de Buenos Aires, doctora Ana Matilde Israel. Sociedad Argentina de Mujeres Médicas, su presidenta, doctora Liliana Lisiardi. Sociedad Argentina de Neumonología, doctores Abel Bordón y Pablo Doreski. Sociedad Argentina de Psicología Médica, Psicoanálisis y Medicina Psicosomática, doctor Matías Klein y licenciada Gladys Lacher. Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad, licenciada Miriam Lupo y el señor Oscar Martínez Medina. Comité de Obesidad y Trastornos Alimentarios, su presidente, doctor Julio César Montero. Comité de Ginecología y Obstetricia, su presidente, doctor Silvio Tati. Comité de Psicooncología, su presidente, doctor Carlos Alberto Silva, y por el Comité de Salud Integral de la Adolescencia, su presidente, doctor José Pellegrino. Para comenzar, nos dirigirá unas palabras de apertura e inauguración del 130º aniversario de la AMA, su presidente, el profesor doctor Miguel Ángel Galmés. Muchas gracias, bienvenidos a todos, buenas tardes. Faltaría nombrar porque está el presidente también del Rotary Club de Buenos Aires, Jorge Greenfeld, así que un placer tenerte, Jorge, con nosotros. Bueno, bienvenidos a la Casa del Médico. Yo creo que más de uno que está en la casa va a conocer la historia y sabe un poquito qué es lo que nos movió hoy. La Asociación Médica cumplió 130 años el año pasado y por motivos de aforo era imposible hacer cualquier evento. Y este año la comisión directiva pensó que era importante sumar a este evento, más que el propio acto de los 131 años de la AMA, es los 75 años del primer Premio Nobel de Medicina de la Argentina. Y le agradecemos mucho a Leopoldo Husay que se haya sumado a este evento y de alguna manera hoy va a estar representado. Así que tal vez la parte más importante de este acto sea conocer la historia del Premio Nobel, porque tal vez la historia de la AMA muchos de ustedes ya la conocen. Pero de todas maneras me va a permitir
No le voy a contar los 131 años, porque si no, esto sería un poquito largo, pero algunos temas que tal vez ustedes no conozcan, sobre todo los que no concurren asiduamente a la casa. El 14 de agosto de 1891, sitúense en la época, un grupo de médicos necesitaba de alguna manera comunicarse, presentar sus descubrimientos, presentar los avances de la medicina. No había internet, les cuento, por lo tanto la transmisión era boca a boca, a través de revistas que podían llegar desde el exterior. Argentina en ese momento miraba mucho hacia Europa, hacia Francia sobre todo, que fueron los grandes maestros de la medicina. Y nuestros médicos viajaban también, pero de la manera, necesitaban de alguna manera comunicarlo. Y la forma de hacerlo era tal vez juntarse. Y pensaron que hacer una sociedad médica que les permitiera comentar y avanzar en ese sentido era una muy buena idea. Y las primeras reuniones empezaron el 14 de agosto de 1891. Y ahí empezó a discutirse cómo debería ser la sociedad que ellos querían o tenían pensado formar. Debía ser una sociedad gremial, debería ser una sociedad mixta, debería ser una sociedad médica académica, ¿cómo debería ser? Y el 1 de septiembre se aprueba ya el primer estatuto. Y lo había sido el encargado de realizar el estatuto Pedro Roberts, un oftalmólogo muy prestigioso. Y ahí se había zanjado la diferencia. Iba a ser una entidad absolutamente académica, encargada o como objetivo fundamental la educación médica de posgrado, con 3 principios fundamentales. Y vuelvo a hacer referencia a la época: igualdad de sexos, igualdad de credos e independencia política. Hoy la AMA sigue siendo exactamente lo mismo, aunque por ahí la igualdad de sexo ya no es necesario aclararla tanto. El 5 de septiembre de 1891, parece que dice 14 de agosto, estamos al 5 de septiembre, muy poco tiempo, fue la primera sesión y el primer presidente fue Emilio Coni. De ahí en más, la asociación, como conocemos hoy, Asociación Médica, se llamaba Sociedad Médica Argentina. La primera sede no había, así que sesionaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Después, la calle de la Piedad, al 556, Olga Bartolomé Mitre. Posteriormente, calle Victoria, al 1131, Hipólito Yrigoyen. Calle Lavalle, 638. Esos son los lugares donde la Asociación Médica sesionaba. Pero ya habían pasado algunas cosas importantes. Esto empezó en 1891. En 1892 ya teníamos la revista, porque era la manera de comunicar lo que se discutía en los salones. El primer encargado de la revista fue Leopoldo Montes de Oca, hoy es que nos acompaña el profesor Ángel Alonso. También en 1892 decidieron que había que sesionar por especialidad. No había especialidades médicas en esa época, por afinidad podríamos decirlo, porque eran tan largas las sesiones y no todos estaban interesados en las distintas temáticas. Así que se empezaba a sesionar de alguna manera por especialidades. También era necesario almacenar los conocimientos de alguna manera o empezar a encontrar un lugar para guardar esas revistas. Por eso también en la primera comisión directiva existía el cargo de bibliotecario, que después se separó de la comisión directiva. Pero en ese momento era un cargo electivo. Y el primero fue Jaime Costa, y hoy sigue siendo Rodolfo Maino. En 1913 la decisión necesaria para seguir avanzando como institución, había que cambiar el nombre de Sociedad Médica a Asociación Médica Argentina. Y eso venía de la mano en la necesidad de tener una sede propia. Y en 1916, los médicos de la Asociación Médica Argentina consiguen la cesión de este predio. Una cesión precaria,
por 50 años, y siempre y cuando fuera Asociación Médica Argentina. Y entonces, en la necesidad de tener su propio edificio en poco tiempo, para no perder esa sesión, y el edificio, que es el que ustedes conocen, esta sala, más el piso de arriba, eran 2 pisos nada más, fue hecho en 1917, un año después. Y en 1919 estaban las sedes nacionales, o sea, la AMA pasó a ser ya federal, y la primera fue La Plata, después Tandil, y así sucesivamente. Y en 1919 también empezaron las sociedades científicas tales como las conocemos ahora. Todas nacieron aquí, fueron creciendo, unas crecieron exponencialmente de acuerdo a la evolución de la tecnología y el conocimiento de cada una de las sociedades. Están unas en la Asociación Médica Argentina y otras ya son sociedades con peso propio, que están fuera de la asociación, pero que con todas mantenemos excelentes relaciones o algún vínculo mediante convenios. En 1966 el presidente era un miembro honorario nacional y era Arturo Illia. Y hizo la cesión definitiva de este predio, siempre y cuando fuera Asociación Médica Argentina. Así que no lo podemos vender, así que sigue siendo la Asociación Médica Argentina. Esos 2 pisos crecieron a 3, después hubo modificaciones, el subsuelo, que en un momento era la biblioteca, hoy es nuestro Salón de las Artes, al cual lo vamos a invitar después de este acto académico. Y así fue, de alguna manera, como todo fue pasando. Obviamente que cada presidente, han sido 45 hasta la fecha, le ha dado su impronta, algunos han seguido los cambios políticos, otros han sufrido los cambios económicos, bueno, todo lo que nos pasa a los argentinos también se vivió de alguna manera en la Asociación Médica Argentina. En 1950 se creó la Escuela de Graduado. Ya no solo alcanzaba con tener la revista o distribuir conocimientos en jornadas, sino que de alguna manera había que empezar a dar cursos de forma ya más organizada. En esa escuela de graduados, en 1958, el Comité de Educación Médica, y en 1959, el Subcomité de Residencias Médicas, que fue el germen de la residencia médica, la mejor manera de crear un especialista en el día de hoy, más allá de los conflictos que estuvieron en los diarios hasta hace poco y que continúan, que más que nada es con la forma de formar el residente y del sueldo, digamos, por decirlo de alguna manera, de los honorarios médicos tan caídos. Eso es más o menos cómo viene la historia de la Asociación Médica. Después hay una etapa un poco más moderna, que es reactivar de nuevo la etapa de 1985 de la Escuela de Graduados, que empezó a ser una de las actividades principales de esta institución. Y ahora, si me permiten, Natalia, ¿podés pasar el video, por favor? En un video muy cortito le voy a hacer una síntesis de una Asociación Médica Argentina un poquito más moderna.
Bueno, este video resume un poco todas las actividades de esta sala, desde las académicas, las ecuménicas, estaba el Papa Francisco allí, ustedes lo vieron, dos eventos muy importantes que nosotros consideramos que fueron del presidente Elías Hurtado Hoyo, fundamentalmente, gran parte de lo que vieron, que fue el 23 de mayo, que es el acto del reconocimiento a veteranos de Malvinas, que fue el primer acto donde nuestra gente de Malvinas fue reconocida de alguna manera. Nosotros lo hicimos con la parte médica, obviamente. Hubo un segundo, el 14 de mayo, que se amplió a toda la gente que estuvo en las Malvinas o en todo el radio de las Malvinas, pero no ya solo médicos, sino también enfermería, etcétera, etcétera. También hubo elementos políticos que por motivos no vamos a tratar, pero acá se trabajó mucho en algunos elementos como la creación del ANMAT, la inversión de la carga de la prueba, la mala utilización de los genéricos, etc. Y todo eso también es parte de la actividad de la Asociación Médica Argentina. Ustedes vieron que ahí aparecía el Zoom, famosa imagen que habrá visto durante todos estos años. También la gente del Rotary tuvo que trabajar de esa manera. Así que la AMA fue necesario que la AMA se transformara de una entidad que venía de papel, que venía con una historia, que su biblioteca era todos los libros y los papeles, y que cada una de las cosas venía por carta, se fue transformando en una entidad digital. Y hubo un proyecto, fue Despacito, que empezó allá por el 2003 aproximadamente, y que se fue desarrollando hasta ser hoy una AMA absolutamente digital. Hay algunos elementos que apoyaron por todo esto. La escuela de graduados se modernizó para ser una escuela virtual, con un campus propio que dirige el doctor Néstor Espizamilio. El comité de recertificación de la Asociación Médica Argentina, que fue uno de los principales ponentes en una época en que parecía que la asociación médica perdía cierta influencia sobre sociedades y sobre la gente. Eso les permitió revitalizarla. Y ahí le agradezco a Elías que me haya invitado a trabajar en esa primera parte. Esto fue por allá por 1994, y el comité en marcha en 1995, y hoy el presidente es el profesor Carlos Mercado. Una escuela de educación virtual. Para aquella época era importante empezar a tener cursos de desarrollo virtual. Pues en aquel momento empezamos con el CD-RUN y después se transformó ya en virtual. Y un elemento fundamental que fue traducido a muchos idiomas, ya no recuerdo cuántos, pero al ruso, al árabe, etcétera, etcétera, para decir los más raros, por ejemplo, que fue el Código de Ética para el Equipo de Salud. Eso, su primera edición, también el doctor Elías Hurtado, su director, 2001, y actualizado en el 2011. Y motivo de pandemia debemos la actualización que le corresponde, pues hubo muchos cambios también en el Código Civil que son necesarios adoptar al Código de Ética del AMA. ¿Qué les puedo contar hoy rápidamente para finalizar? Hoy la Asociación Médica Argentina es una entidad, como dije, virtual, al cual no hace falta venir ni siquiera para hacerse socio, que se ha desarrollado mi AMA como si fuera un home banking, y que tenemos 22.500 socios en el padrón, de los cuales 6.000 son socios activos. Tenemos 90 cursos que se dictan anualmente. Tenemos alumnos en los últimos 5 años, 12.534, y este año fueron 2.880. Y por último, hemos modificado la tesorería, que tuvo que ser tercerizada, porque no podíamos ya dar abasto al desarrollo. Trabajo a distancia, creo que le debe haber pasado a más de uno de ustedes. La lucha con el mantenimiento del edificio, recién la doctora decía qué lindo el edificio. Bueno, es difícil mantenerlo también, por las necesidades que nos exige el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con escaleras de incendio, con un montón de cosas, un edificio que es imposible adaptarlo, a no ser que empecemos de vuelta, y realmente no sería bueno, pero estamos luchando contra eso. Y por último, desarrollar lo único que nos falta desde el punto de vista digital, es la firma digital que está en marcha y que creo que va a ser un elemento fundamental para los profesionales de salud en cuanto a seguridad informática, para el paciente, con la protección de sus datos personales, y sobre todo con la idea
que en algún día los argentinos tengamos una historia clínica universal y que cuando vayamos a cualquier parte de la Argentina o cualquier médico no tengamos aquí con un balsito a contarle qué es lo que nos pasó con el otro colega, sino que tenga acceso directo a todo lo que el otro colega nos dio. Ese es otro de los proyectos que la asociación busca y que no es fácil porque hay mucha política de por medio para hacerlo, pero estamos ahí en eso. Yo les agradezco mucho por estar acá y me falta simplemente agradecer públicamente a la Federación Médica de la Capital Federal, que alcanzó la doctora Marta Ríos, que está presente. Nos ha llegado una plaqueta que dice: la Federación Médica Gremial de la Capital Federal, FEMECA, felicita a la AMA, Asociación Médica Argentina, en el 130 aniversario de su fundación, 1891 y 2021. Muchas gracias, Marta. Y por último, para salir del protocolo y dar paso a nuestro histórico miembro, don Bernardo Hussey, salvo el protocolo, discúlpenme, pero esperemos que el domingo ganemos, ¿no? Muchas gracias. Continuamos ahora con el homenaje al 75º aniversario del primer Premio Nobel en Ciencias de Argentina, doctor Bernardo Hussey. Para eso invitamos al doctor Ricardo Losardo, quien dirá unas palabras. Bueno, para nosotros es un honor estar reunidos aquí y festejando este 75 aniversario del Premio Nobel de Fisiología o Medicina del doctor Hussey. La realidad es que el doctor Hussey tiene una trayectoria en la AMA que pocas veces uno lo conoce. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es la vinculación que tuvo Hussey con la Asociación Médica Argentina. Vamos a pasar el próximo. Acá estamos viendo, bueno, 3 momentos distintos de la vida de Hussey, que por supuesto van a ver en el subsuelo, en la Galería de las Artes, una muestra fotográfica donde van a tener otras fotografías más hechas, toda esta colección, por que vamos a ver abajo en instantes. Nosotros vamos a tomar los datos que vamos a presentar aquí a través de un documento que se encuentra en la biblioteca de la AMA y es referido al 50 aniversario de la AMA. En 1891, como dijo el doctor Galmés, se crea la AMA y en 1941 se celebra los primeros 50 años. Allí se registra la actuación societaria de Hussey en la AMA. La incorporación de Hussey en la AMA se da en mayo de 1911. Él era ya un joven profesor a cargo de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Veterinaria, porque él venía de la Facultad de Veterinaria. Sus primeras actividades docentes las hizo en esa facultad. Y era jefe de trabajos prácticos de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Entonces él se incorpora a la AMA. Y ya llevaba la AMA alrededor de 20 años de vida como institución. Para que ustedes se den una idea, lo joven que era Hussey y también lo joven que era la AMA, y cómo entre los dos se van potenciando y van desarrollando su carrera ambos de alguna manera juntas, institucional y profesional. Cuando se incorpora Hussey a la AMA, el presidente era José Arce. En ese entonces la AMA contaba solamente con 350 socios. Observen ahora los socios que decía el doctor Galmés, y en ese entonces había 350 socios nada más. Claro que era una población menor la de la ciudad de Buenos Aires. Era la época de la gran aldea en aquellos tiempos. Y los registros de este documento lo señalan como un socio con una gran participación en el desarrollo y prestigio de la institución. En 1920, siendo el presidente de la AMA el doctor Pedro Escudero, le sugiere a Hussey que cree una sociedad dentro de la AMA. Y entonces allí se empieza a sesionar la Sociedad Argentina de Biología, como sección de la AMA, que lo está haciendo también otras sociedades en este momento en la AMA. En esa sociedad él fue presidente durante 47 años.
Inmediatamente, gracias a la gestión de Ángel Roffo, se incorporó la Sociedad Argentina de Biología como filial de la prestigiosa Sociedad Française de Biologie, creada en 1848 por Claude Bernard. Ustedes sabrán que Claude Bernard fue el padre de la fisiología experimental y Hussey tuvo una gran, admiración por Claude Bernard, a pesar que no llegó a conocerlo, porque cuando Claude Bernard fallece, Hussey todavía no había nacido. La primera sesión se hizo el jueves 6 de mayo de 1920. En esa sesión lo acompañaron Salvador Massa con Alfredo Sordelli y Enrique Hug. Allí sesionaba los primeros jueves de cada mes, salvo los meses de verano. Los primeros años fueron publicados, la historia relatada por Báez y el secretario general de la Sociedad Argentina de Biología, Luis Solari, nos dicen que en los salones de la AMA se presentaron, observen este número, 1.341 trabajos, elaborados por 466 investigadores, realizados en los principales institutos científicos del país. Y este es el periodo que comprende desde 1919 a 1945. Es decir, estamos hablando de una fecha extensa y todo ese potencial de trabajo se realizó en estos salones. Los primeros trabajos fueron publicados en la revista de la AMA, de la Asociación Médica Argentina, que todavía continúa con una periodicidad trimestral y desde aquella época. Y luego, como no daba abasto la revista de la AMA, porque allí también se publicaban otros artículos de otros temas, entonces Hussey decía hacer la revista de la Asociación Argentina de Biología. Y entonces allí empiezan a publicar todo este grupo de investigadores de la Sociedad Argentina de Biología. De ellos seleccionaba los más importantes y los presentaba en la Sociedad Francesa que habíamos comentado. Ahora, un detalle, la Sociedad Argentina de Biología funcionó en la AMA hasta fines de los años 80, que luego se separó de ella. La Sociedad Argentina de Biología realizó el 29 de noviembre de 1934 en la Asociación Médica un cálido homenaje a Hussey por sus 25 años de ejercicio profesional, al que concurrieron importantes y numerosas personalidades de la época. Acá vemos una foto que también está puesta en el subsuelo, Hussey en el Instituto Cátedra de Fisiología en 1928. Hussey participó activamente por más de 50 años en la Asociación Médica Argentina y ocupó algunos cargos en la comisión directiva. Ellos fueron de bibliotecario archivero, que ese cargo, el primer cargo fue de Jaime Costa, y el segundo de director de la revista de la AMA, que fue creada, como dijo el doctor Galmés, en 1892 por Emilio Coni. ¿Cuáles fueron los aportes de la AMA de Hussey? La biblioteca, que funciona en el tercer piso, fue organizada por Hussey. Por supuesto que actualmente hay un sistema de informatización que surgió años después, pero esta función la desempeñó por 3 años, de 1912 a 1915. Y esta es la vista actual de la biblioteca actualmente. Y también fue director de la revista en el periodo de 1915 a 1916. En esa época la sociedad se llamaba Sociedad Médica Argentina y a partir de 1915 se empezó a llamar Asociación Médica Argentina porque empezó la personería jurídica. Y Báez, o sea, Bernardo Alberto Hussey, fue el primer director de esa revista que empezó a llamarse Asociación Médica Argentina. Y el primer número fue el número 23, y él fue el director del número 23 y 24. Aquí vemos la tapa del volumen 23, donde se observa que está como director de la revista. En 1947, Báez fue designado, Bernardo Alberto Hussey, como miembro honorario de la AMA,
bajo la presidencia de José Valls y la Secretaría General de Carlos Ottolenghi, ambos excelentes traumatólogos y ortopedistas. Y acá algo que hacemos hincapié y que ya comentó algo el doctor Galmés. La última actividad que tuvo Husay en la AMA fue integrar el Comité de Educación Médica. Este Comité de Educación Médica lo integró de 1958 a 1963. Este Comité de Educación Médica fue creado con un criterio federal y tenía la representación de las principales ciudades del país, como ustedes pueden observar allí: Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mendoza, Rosario y Tucumán, que son los lugares donde se habían instalado las universidades nacionales. Este Comité de Educación Médica de la AMA tenía como función renovar y mejorar la enseñanza médica en todo el país, tanto de grado como de posgrado. Y cuando ya integró este comité, ya había obtenido el Premio Nobel de Medicina. O sea que era un lujo tenerlo en estos salones, un premio Nobel manejando y formando parte de ese comité. Y aquí vemos cómo estaba constituido este Comité de Educación Médica, quiénes eran las figuras que lo constituían. Estaba presidido por Carlos Ottolenghi y lo acompañaban Juan Martín Allende, Eduardo Braun Menéndez, Oscar Cames, Federico Crisman, Florencio Escardó, Juan Faciolo, Osvaldo Fustinione, Alfredo Lanari Hijo, Egidio Massey, Alfredo Pavlovsky, Eduardo de Robertis, Horacio Rodríguez Castells, Nicolás Romano, Gumersindo Sayago, Juan Manuel del Cel, entre otros. Es decir, muchos de ellos eran sus discípulos directos. Este comité fue el precursor de nuestra escuela de graduados que hacía mención el doctor Galmés, que fue creada en 1977. Y este Comité de Educación Médica tuvo algo particular, con la participación obviamente de Husay. Fue resultado del concurrido primer Congreso de Educación Médica de la Asociación Médica Argentina. Este congreso tuvo una repercusión grandísima en el país y fue realizado, como ven aquí, en las fechas de noviembre de 1957, bajo la presidencia de Ottolenghi. Participó Husay y su equipo, Braun Menéndez, Faciolo, Foglia, Fustinioni, Lanari, Leluar, Stoppani, entre otros. Era la primera vez que se hacía una reunión de estas características en el país. La primera vez. ¿Cuáles eran los temas que se habían tratado? La enseñanza premédica, el ingreso a la Facultad de Medicina, los profesores, los estudios médicos, los estudiantes, los auxiliares de medicina, los métodos y materiales de la enseñanza, la extensión universitaria, la enseñanza de los graduados, la profesión de los médicos, la financiación de los estudios médicos. Estos temas continúan vigentes hoy día, porque de alguna manera los temas son siempre iguales, pero deben ayornarse a la situación dinámica que va teniendo la educación a lo largo de todo este tiempo. Este es el diploma de Premio Nobel, que también lo pueden ver abajo, que es motivo de esta reunión que celebramos los 75 años del Premio Nobel. El 14 de mayo de 1948, bajo la presidencia de José Valls, se organizó en la AMA un cálido homenaje a Husay por su obtención del Premio Nobel de Medicina del año anterior. Y allí disertaron sucesivamente en estas aulas Valls, Husay, Lewis, Orías, Foglia, Braun Menéndez, sus principales discípulos. Estuvieron aquí donde ustedes están sentados. Allí Valls dijo esta frase: los médicos argentinos lo admiramos por sus obras, pero también lo admiramos por la perfección moral de su vida, siempre dedicada al trabajo científico, sin preocupaciones mezquinas o interesadas. Bae, Husay, Bernardo Alberto Husay, agradeció el homenaje y dijo: la distinción que se me ha otorgado alcanza muy especialmente a la Asociación Médica Argentina y a la Asociación Argentina de Biología, que era una sección de la AMA, porque ha sido
el centro de intercambio de conocimientos donde se ha presentado, discutido y publicado toda la labor premiada. Por eso, ya que les corresponde el mérito de haberla estimulado y difundido, les pertenece también legítimamente la satisfacción y la honra de este premio de tan alto prestigio mundial. Son palabras de Husserl. Nuestro edificio visto de afuera. Y acá hay algo que queremos destacar, que es el valor de la Asociación Médica Argentina para Husserl. Y es un detalle esto. Como parte del intercambio epistolar periódico que mantuvo con Morris Fishbein de Chicago, que era el editor del Journal of American Medical Association entre 1924 y 1950, y que Morris Fishbein vino a Buenos Aires en 1947 y fue designado miembro correspondiente extranjero de la Asociación Médica Argentina. Husserl le escribía: la única organización médica verdadera de nuestro país es la Asociación Médica Argentina, de la cual ustedes reciben la revista. Es importante para la American Medical Association estar familiarizados con esta asociación y no con organizaciones formadas por razones políticas. El 24 de mayo del 2000, ya estamos hablando de tiempos actuales, los representantes de ambas instituciones médicas en la sede de Chicago, Illinois, Estados Unidos, firmaron con el fin de fortalecer las vinculaciones intersocietarias un convenio de cooperación e intercambio de beneficio mutuo. En representación de la Asociación Médica Argentina estuvo el doctor Elías Hurtado Hoyo, que se desempeñaba en ese entonces como presidente de la institución y hoy nos acompaña como presidente de honor. Aquí vemos al doctor Elías Hurtado Hoyo junto con Randolph Smoak y Gerardo Bontempi firmando el convenio con la Asociación Médica Americana. Esto quiere decir que hay una continuidad entre aquellos tiempos de Husserl y Fishbein con los actuales. Nuestra relación sigue. Aquí lo vemos nuevamente en el convenio marco y el edificio de la Asociación Americana. Finalmente, este es el último diapositivo que quiero compartir con ustedes y demuestra de alguna manera la esencia de esta personalidad destacadísima que tuvimos los argentinos. Y esto está escrito con puño y letra, lo que da un sabor distinto a todas las anteriores proyecciones por Bernardo Husserl, y fue en octubre de 1943, que era una fecha complicada, porque Husserl en esa fecha había sido alejado de sus funciones de la Universidad de Buenos Aires, y dice lo siguiente: amor a mi patria, amor a la libertad, dignidad personal, cumplimiento del deber, devoción a la ciencia, devoción al trabajo, respeto a la justicia y a mis semejantes. Y dice finalmente, afecto a los míos, parientes, discípulos y amigos. Bernardo Alberto Husserl. Y aquí, la última, festejando este 75 aniversario, vemos a Husserl recibiendo el premio Nobel en Estocolmo por el rey Gustavo V de Suecia. Tenemos el gusto y el honor que nos acompaña Leopoldo Husserl, descendiente directo de Bernardo Alberto Husserl, y que a continuación le damos la palabra. Muchas gracias. Como indicaba el doctor Losardo, invitamos ahora al doctor Leopoldo Husserl, quien nos hablará sobre aspectos biográficos y personales del doctor Bernardo Husserl. Señor presidente de la Asociación Médica Argentina, profesor doctor Miguel Galmés, señor presidente de honor de la Asociación Médica Argentina, profesor doctor Elías Hurtado Hoyo, señores miembros de su comisión directiva, distinguido público, tengo el honor de poder participar en los festejos del aniversario de los 130 años
de la fundación de esta institución, que constituye conjuntamente con otras entidades los pilares de nuestra nacionalidad, conformando la Argentina invisible de Eduardo Mallea, que en Historia de una pasión argentina nos habla del sostén de la nación, pese a todas las contingencias sociales y económicas que la afectan, el haber perdurado durante 130 años en un crecimiento que la distingue por su excelencia científica y por sus valores morales, conforma un mérito más que considerable. También debemos festejar la circunstancia que el 10 de diciembre se cumplieron 75 años del otorgamiento al doctor Bernardo Alberto Usey del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Con la perspectiva del tiempo, cada vez aparece más grande la figura de este insigne personaje del siglo XX, de la ciencia argentina. Su vida fue un ejemplo para todos los ciudadanos del país. Su prédica, a la vez, una doctrina para todos los científicos argentinos y extranjeros. Fue un gran estudioso de los fenómenos biológicos de la vida, que en ese entonces eran un gran misterio. Su pasión por la investigación científica, acompañada por sus inquietudes docentes y como higienista, no impidieron el desarrollo de su faceta cultural y deportiva, aspectos que él proponía para la formación médica completa. En la Asociación Médica Argentina fue el socio número 3854. Los registros lo señalan como un socio con gran participación en el desarrollo y prestigio de esta institución. En la AMA participó por más de 50 años fue vocal de la comisión directiva y director de la revista de esta institución. A continuación, se va a proyectar un audiovisual en el que se señalan las cualidades como ciudadano y científico del profesor doctor Bernardo Alberto Usey, que se llama Historia de una voluntad. Bachiller a los 13 años, farmacéutico a los 17, profesor a los 21, médico a los 23. Sepan que lo que un hombre alcanza, otro también puede lograrlo si estudia y se adiestra bastante tiempo y con suficiente intensidad. Para una voluntad firme, nada es imposible. No existe fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer. Difícil lo que aún no hemos aprendido a hacer bien. Por eso quiero contarles la historia de mi vida, que no es otra cosa que la historia de mi voluntad. Nací el mediodía del 10 de abril de 1887 en Buenos Aires, en la calle Balcarce, a media cuadra de la Plaza de Mayo. A los 5 años de edad fuimos a vivir a un barrio muy apartado donde estuve hasta mi bachillerato. Recuerdo que solo teníamos alumbrado a querosén, por lo cual prefería estudiar poco de noche. Allí es donde aprendí a leer y desarrollé una verdadera pasión por la lectura que preocupó a todos mis parientes. Recuerdo que mi madre llegó personalmente a jugar conmigo a las bolitas para distraerme de los libros. Sin embargo, un libro marcará mi vida para siempre. A principios de 1907, antes de cumplir mis 20 años, comienzo a leer Introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard. Al finalizar la lectura, supe
a qué dedicaría el resto de mis días. La fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia los fenómenos propios de los seres vivos y las leyes que los rigen. Inicié mis investigaciones trabajando sobre la hipófisis de la rana. En el laboratorio extraíamos las glándulas de las ranas y observábamos así su evolución. Más tarde, en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina, comenzamos a trabajar también con perros. Experimenté que un perro con diabetes producida por la extirpación del páncreas sobrevivía al serle extraída la hipófisis. Después de un estudio sistemático, pudimos demostrar el fenómeno biológico por el cual la hipófisis interviene en el consumo de azúcares del organismo. La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante, pero dispensable. Grave error. Es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para adelantar. La disyuntiva es clara. O bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Y fue así que en 1943 debo dejar la Universidad de Buenos Aires por razones políticas. Fueron años muy duros para mí y mis colaboradores. Nunca bajamos los brazos y aunque en las peores condiciones, seguimos trabajando. Una mañana de 1947, antes de comenzar la labor diaria en el laboratorio, recibo un telegrama que al abrirlo dice: entrégase el Premio Nobel de Medicina al doctor Bernard Usai por su descubrimiento de la importancia de la hipófisis en el metabolismo de los azúcares. Algunos creen que pueden hacerse descubrimientos por casualidad, intuición o suerte. No se llega a hacer ninguna obra científica seria si no se trabaja intensa y prolongadamente. La suerte ayuda a los que la merecen por su preparación y laboriosidad. Cuando oigo hablar de esos inteligentes que no trabajan, pienso que si no lo hacen es porque no son lo bastante inteligentes. No lo olviden nunca. La mayor diferencia entre los hombres depende de cómo aprovechan su tiempo. Siendo ya premio Nobel, rechacé ofertas de trabajo de los Estados Unidos y decidí quedarme en la Argentina, pese a la pobreza del laboratorio y a la manifiesta hostilidad del gobierno. La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene. Los becarios deben volver y luchar, pues su deber es modificar el ambiente de su país y su misión es la de ser útiles a su propia patria. Tenemos que tener siempre presente que pudimos estudiar, graduarnos y trabajar gracias a los recursos aportados por los esfuerzos de todos nuestros compatriotas, agricultores, obreros, industriales, comerciantes e intelectuales, y tenemos el deber de retribuirlo trabajando aquí y haciendo progresar a nuestro país.
Con esta meta, dediqué los últimos 14 años de mi vida al frente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Después de haber vivido 84 años y de haber conocido mucha gente, pienso que no es cierto que las generaciones actuales son mejores o peores que las precedentes. Los jóvenes de hoy tienen igual idealismo e iguales virtudes que los de antes, con iguales cualidades y defectos en potencia. Pero hay más recursos y escuelas, por lo tanto, más ocasiones y más obligación de progresar. En el andar incesante del tiempo los hombres cambian y se suceden, pero la humanidad adelanta siempre, y cada generación tiene su deber en esta obra común. Confío en nuestro porvenir, aunque se contemplan hoy más sombríos nubarrones que rayos de sol. Confío en la juventud de mi patria, en su ansia de perfeccionamiento y en su voluntad de luchar por adelantar y enaltecerse. No sé si lo que deseo llegará dentro de 2, 10 o 100 años, pero estoy seguro de que llegará, sin ninguna duda. Por todas estas razones soy profundamente optimista. Solo de ustedes depende. Digamos mejor, de su voluntad. Bueno, realmente inspirador, ¿no? Este documental, y en una parte me quedo con esto, si me permiten, que dice cómo aprovechamos nuestro tiempo. Creo que hoy lo aprovechamos muy bien, ¿no? Todos acá, gracias a esta organización que ha hecho la AMA de estos dos homenajes, de los 130 años de la institución AMA y del 75º aniversario de la entrega de este premio al doctor Housay. Que tengan buenas noches. Gracias.